una laptop viejita, 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 una laptop como del 90 y pico, no, algo. Yo no me cerré las puertas, es un pueblo donde la señal de los teléfonos fallaba frecuentemente, la luz se iba casi todos los días. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Sasha, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hacer un video completamente distinto. Les voy a estar contando un poquito sobre cómo ha sido mi experiencia trabajando remoto. Sé que esto es algo diferente a lo que les he estado publicando a mis videos de viajes, pero tiene muchísimo que ver porque si no fuese por este trabajo que tengo actualmente y por este tiempo que llevo dedicándome a trabajar de manera remota, créanme que esos viajes que he estado mostrando no habría sido posible. Entonces quise hacer algo diferente porque, bueno, no siempre se me hace fácil estar viajando cada fin de semana o todas las semanas y sentí que era un muy buen contenido para aquellas personas que quizás se han preguntado en algún momento cómo es trabajar remoto, qué tantas ventajas tiene trabajar de esta manera, cómo lo pueden hacer y sobre todo dónde pueden conseguir este tipo de trabajos. En este video voy a contarles mi experiencia y todo mi proceso a lo largo de estos 5 años que ya llevo trabajando de esta manera y siento que es importante contarles porque ha sido un proceso de evolución. Entonces, si es un tema bastante largo, espero que te quedes a escuchar mi experiencia para que sepas que no todo es fácil. Yo sé que hay personas que creen que, bueno, es que tú tienes suerte y consigues este trabajo porque me lo han dicho. O es porque tú hablas inglés y se te hace más fácil, o es porque, no sé, qué sé yo, las personas creen que todo es porque quizás a ti sí te toca y a otra persona no, pero realmente no es así. Todo es un proceso y no se empieza tan bien desde el principio, pero a medida que va pasando el tiempo se va aprendiendo. Entonces, bueno, sí tiene mucho que ver con los que les he estado publicando, porque si no fuese por trabajar de esta manera, yo no habría podido viajar ni a Europa, ni habría hecho ese crucero que les mostré por allí, ni tampoco habría podido ir a Barbados a solicitar la visa americana. Entonces, esos han sido muchos de los videos que yo he publicado actualmente. No son muchos, es un canal pequeño, estoy poco a poco tratando de crecer y de mostrarles cómo lo hago, para que quienes se estén animando o tengan la intención de hacerlo, pues no lo piensen más. Así que aquí vamos. Bueno amigos, todo comienza por allá en el 2019. Yo trabajaba para una empresa canadiense. En esta ocasión yo no trabajaba desde mi casa, yo trabajaba desde una oficina como tal, es decir, la empresa estaba en Canadá, pero la oficina se encontraba en Valencia, Venezuela, y yo asistía como va cualquier otra persona al trabajo. Esta fue la primera vez que empecé a ganar en dólares. No nos pagaban en dólares como tal, sino al cambio, pero era un salario, vamos a decir, relativamente bueno para lo que estábamos acostumbrados a ganar aquí en Venezuela. Y para mí fue como un cambio en ese momento. Eso fue para el 2019 aproximadamente, y habíamos pasado en unos años un poquito críticos económicamente en el 2016 y 2017 aquí en Venezuela. Entonces haber llegado a ese trabajo para mí fue como un gran cambio, vamos a decir monetariamente, y me ayudó muchísimo. ¿Qué pasa? En esta empresa a mí me encantaba lo que yo hacía, me parecía genial, estaba practicando mi inglés, eh, yo hablaba todos los días con personas canadienses, estadounidenses también, porque también trabajábamos con personas de Estados Unidos, con clientes de Estados Unidos, y bueno, para mí fue una gran oportunidad. ¿Por qué decido irme? Porque bueno, llegó un momento en el que el ambiente laboral se tornaba un poquito fuerte, nuestro jefe no era nada fácil de llevar, yo a veces sentía que en cualquier momento me iban a decir, mira, te vas por simplemente no haber hecho las cosas como ellos querían que se hicieran, aunque yo siempre he sido muy respetuosa en ese sentido, pero a veces, no sé, a veces hay un mal manejo, ¿no? Del equipo de trabajo. Y en ese entonces se me presentó la oportunidad de abrir un restaurante y yo dije, bueno, me voy a
a trabajar para mí misma y sin que nadie me esté diciendo cosas que quizás me hagan sentir mal o que me hagan sentir incómoda. Me voy a mi pueblo en el 2019, comienzo con un restaurante de hamburguesas, vamos a decir que me iba medianamente bien, esto lo empecé con una pareja que tenía en el momento, y bueno, sí, vamos a decir que me daba como para vivir lo normal, para comer bien, eh, quizás para mis cosas personales, etcétera. Yo no puedo decir que yo la pasé súper mal en esos años de crisis, de escasez, porque tenía para comer, pero obviamente habían productos que no se conseguían, fue una situación difícil y obviamente haber conseguido un trabajo como ese era muy, muy bueno para mí, pero ya después las cosas empiezan a cambiar, todo se empieza a transformar en dólares, yo vivía residenciada, recuerdo en ese momento, y, y bueno, decido irme y abrir este restaurante de hamburguesas. Me fui un poquito para atrás, pero volví. Lo cierto es que me empieza a ir normal, medianamente bien. No era como el super restaurante y el super negocio, pero me servía. Hasta que llega el 2020 y llega una situación mundial que afectó a muchas personas en todo el mundo, a muchas familias, una situación inesperada que nos cambió la vida a muchos. A algunos se los cambió familiarmente, a otros no los cambió laboralmente. Y en mi caso, pues nos afectó muchísimo porque ya no había la posibilidad de que las personas fueran al restaurante, entonces todo empezó como a complicarse, ya las ventas eran más poquitas y yo empecé como a desesperarme porque para mí siempre el tener como mantenerme, el tener algo que me sustente es completamente importante para mí. Y entonces, a raíz de eso, empiezo a ver eso de las empresas buscando que las personas trabajaran desde su casa, porque obviamente tenían que sí o sí mantenerse, tenían que mantener el trabajo, mantener las empresas. Y es donde yo comienzo y digo, bueno, si yo tengo el inglés, vamos a ver si yo tengo la oportunidad de conseguir un trabajo como el que tenía, pero en vez de hacerlo desde una oficina, lo hago desde mi casa, estoy mucho más cómoda, ¿por qué no? Me puede ir bien y obviamente buscando la posibilidad de ganar en dólares y de trabajar para una empresa afuera que me pagara muchísimo mejor de lo que pagaban las empresas aquí en Venezuela. Entonces es donde yo comienzo a buscar como loca todos los trabajos habidos y por haber y empiezo a postularme en lo que yo veía. Básicamente yo lo que hice fue como buscar en internet trabajos remotos desde Venezuela y me salían un montón de aplicaciones para buscar trabajo, increíble. Yo decía, wow, esto es una locura. Habían que si posiciones como asistente virtual, posiciones como community manager. Yo me postulé en todo sin tener experiencia, pero yo dije, de aquí tengo que sacar algo. Y bueno, empecé de esa manera. Había otra cosa importante porque no era el hecho de buscar el trabajo, sino que también tenía que tener las herramientas necesarias. Y imagínate que yo tenía una laptop viejita, 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 una laptop como del 90 y pico, de marca Acer, recuerdo yo. Eso estaba roto, o sea, ni siquiera la pantalla se sostenía, eso era un desastre. Pero yo dije, no importa, lo importante es que aquí abre el internet y yo puedo buscar lo que sea y voy a poder trabajar desde aquí. Mientras me abriera el correo, me abriera el internet, yo pudiera hacer cualquier búsqueda o algo que pudiera, pues era perfecto. También tenía mi teléfono, por supuesto, yo decía, bueno, si no consigo un trabajo que eh, donde tenga que utilizar una computadora o una laptop, puedo hacerlo desde el teléfono con alguna aplicación o algo. Yo no me cerré las puertas, o sea, yo simplemente dije, tengo que buscar la manera sí o sí, y eso fue lo que yo hice. Entonces empecé a postularme, pero había otro detalle que yo no tenía en cuenta y era una de las herramientas más importantes, que era el internet. Yo no tenía internet para nada, o sea, les estoy diciendo que yo me había ido a un pueblo, es un pueblo donde la señal de los teléfonos fallaba frecuentemente, la luz se iba casi todos los días, por ratos. Eh, el internet malísimo. En mi casa yo no tenía internet. De hecho, la mayoría de las personas que tenían internet allá era el internet que provee el gobierno aquí en Venezuela. Es un internet que todo el mundo sabe que no es del todo bueno. Sin embargo, yo no puedo decir nada malo porque bastante que lo usé durante un buen tiempo.
pero bueno, no era como el mejor en cuanto a velocidad. Entonces, nada, imagínate que yo me meto en eso y me empiezo a postular sin tener una buena computadora, un buen internet, o sea, loco, loquísimo. Una cosa que, y bueno, yo no desistí, yo continué allí, yo dije, tengo que buscar la manera, ya sea pidiéndole la clave al vecino, alquilándole, yo dije, si consigo el trabajo, ya una vez que yo tenga un trabajo estable, yo voy a poder buscar la manera, ya sea de alquilar una oficina, alguien que me alquile un espacio. Perdón por el ruido, yo vivo en una avenida bastante concurrida. Bueno, entonces así comienzo yo a hacerlo. Un día me postulo por la página de CompuTrabajo, que era una de las que yo más visitaba para ver las opciones. Yo buscaba como la opción de trabajos remotos o asistente virtual y consigo una publicación, me postulo y resulta que era una empresa española. A los 2 días, si mal no recuerdo, me llegó un correo donde me estaban invitando a una entrevista y obviamente yo acepté y dije, sí, por fin. Y bueno, nada, ya tenía como quien dice mi entrevista programada. Esto fue una locura cuando fui a hacer la entrevista. Imagínate que yo me fui a la casa de unos familiares de mi expareja en ese momento. Me fui a hacer la entrevista con mi teléfono a otra casa, literalmente. Por lo menos para ver si tenía la oportunidad de que me seleccionaran y de conseguir el trabajo. Para mí, en ese momento, lo importante era conseguir el trabajo. Hice la entrevista. eh, de hecho, yo intenté hacerlo desde la casa con los datos de mi celular y eso fue un desastre. Esa gente, yo la veía por Zoom, me acuerdo yo que era la entrevista por Zoom, y ellos no me escuchaban, yo no les escuchaba, y eso que era en español, porque era una empresa española. Eso no se entendía nada, era un desastre, pero sin embargo debo reconocer que ellos fueron muy condescendientes conmigo y fueron muy pacientes porque me dijeron, bueno, mira, si no puedes hacer la entrevista hoy, vamos a hacerla otro día. Se programó para el día siguiente. Ahí fue cuando fui a la casa de los familiares de quien era mi pareja en ese momento y ellos tenían internet, el que mencioné anteriormente, el internet de CanTV, por cierto. Y entonces, nada, hice la entrevista desde allá, me seleccionaron, me dieron la oportunidad. Era un trabajo súper fácil, era un trabajo donde tenía que buscar información sobre franquicias en diferentes partes, no sé para qué. Ellos eran una empresa de consultoría, nunca me explicaron, simplemente me dijeron, tienes que hacer esto, puedes hacerlo a la hora que tú desees y cada vez ibas llenando como una hoja de Excel con toda la información que consigues sobre las franquicias que estamos buscando. Bueno, para no hacer el cuento tan largo, yo estuve 3 meses trabajando allí. Ellos me dijeron, vas a estar 3 meses de prueba, después ya veremos cómo nos va. Es un experimento que estamos haciendo, bla, bla, bla. Bueno, yo gano mis primeros $120, me pagaban ellos a través de PayPal y para mí fue como, wow, de nuevo otra vez. Cabe resaltar que en el trabajo anterior que les mencioné de la empresa en Canadá, yo ganaba $140, $150, algo así, ganaba más. Pero para mí el hecho de haber conseguido un trabajo donde ganara más de $100, para mí era perfecto. Yo estaba demasiado feliz, a pesar de que ganaba por PayPal, que ya ustedes saben que eso es un asunto complicado a la hora de las comisiones, pero yo dije, lo importante es que estoy resolviendo, tengo dinero y bueno, en ese momento $100 eran $100, tampoco era como la gran cosa, pero sí era como bien, te sustentaba y te permitía vivir relativamente bien. Entonces, bueno, eh, estoy con ellos 3 meses y luego me llega un mensaje de ellos diciendo que pues no iban a continuar conmigo. Nunca me dijeron exactamente como el por qué, o sea, no me explicaron ni me dijeron como que es que lo estás haciendo mal, no, simplemente como que no estaba funcionando pues esa posición que ellos habían propuesto y que bueno, que iban a parar un tiempo. Cabe mencionar que para ese entonces eh, yo me había mudado. Como les dije, yo trabajé sin luz, yo llegué a trabajar solamente con los datos del teléfono, con el internet más lento del mundo. Conseguí la clave del vecino, a veces cambiaba la clave del vecino. O sea, ese trabajo, más bien yo duré demasiado tiempo ahí, 3 meses, porque fue muy loco.
sea, fue loquísimo. Luego que yo gano en ese tiempo, yo decido mudarme a un pueblo un poco más cerca de la ciudad y nos mudamos a ver qué podíamos hacer allá, a ver si había más oportunidades, no solamente para mí, sino también para la persona que estaba conmigo en ese momento. Y yo dije, bueno, sí, ¿por qué no? Me mudé a la casa de mi papá, no tenía que pagar nada, un alquiler, era una casa que no se estaba utilizando, o sea, nadie vivía allí. Bueno, sí, vivía mi hermano, porque mi hermano estudiaba en ese momento, y yo dije, bueno, me voy para allá, allá tengo más oportunidad de conseguir un internet, todo lo demás. Bueno, llego a la casa, resulta que en la casa tampoco había internet, yo estaba clara de eso, pero era difícil conseguir en el pueblo en ese entonces un internet. O sea, para ese momento no había fibra óptica, no había internet satelital todavía. Sí se escuchaba por ahí como que estaban vendiendo, pero era súper caro. Entonces yo decía, ¿cómo yo hago para gastar lo poquito que me gané para poder seguir trabajando? Bueno, continué en ese trabajo hasta que me dijeron que me fuera, porque cuando llegué allá todavía no me habían votado. Seguí buscando, conseguí en ese momento otro trabajo, fue un trabajo como, no sé, de un mes, también con unos españoles, era una cosa en la que yo tenía que hacer como unos artículos en inglés, y bueno, comienzo con esta persona, me acuerdo muy clarito, a mí nunca se me va a olvidar ese trabajo porque yo me había quedado ya desempleada, estaba llegando diciembre, y yo decía, no puede ser que este mes, cuando uno comparte con la familia, yo quería tener como el dinero para poder, que sí, qué sé yo, comprar las cosas para la cena y eso. No tanto de estar comprando ropa, porque yo nunca he sido así como muy exigente en eso, pero sí me preocupaba el hecho de que yo quería compartir con mi familia, comprar cosas, hacer una cena de Navidad como estábamos acostumbrados a hacerlas anteriormente y no tenía trabajo. Empiezo a trabajar allí con ese chico haciendo artículos en inglés, una cosa que yo jamás había hecho, pero yo dije, lo voy a intentar. Yo me instruí lo más que pude por Google y entonces me acuerdo que los hice y bueno, todo iba bastante bien. Y un día él me dice, oye, mira, claro, yo empiezo como ya terminando diciembre, me acuerdo yo, y obviamente, o sea, si me iban a pagar mensual, yo dije, seguramente me toca que me paguen ya a finales de enero, no creo que me paguen esta semana. Y resulta que el chico llega y me dice, oye, mira, pásame tu PayPal para pagarte la semana que ya tienes, una semana en la que yo diría que no hice casi que nada. Y recuerdo que me pagó $38 por PayPal. Y yo estaba feliz porque había resuelto mi última semana de diciembre de ese año y fue como, wow, fue demasiado bien para mí en ese momento. Luego estoy con él trabajando en enero y ya luego él me dice que a raíz de la pandemia, que todavía seguía, que bueno, que la empresa estaba pasándola mal, no me iba a poder seguir pagando, bla, 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 me botan. Bueno, quedo yo nuevamente desempleada y es ahí cuando me sale la oportunidad de otro trabajo. Eh, Fue para una empresa argentina con un español. O sea, todo en español. Yo había planeado y que trabajar en inglés, pero todo en español. Y yo, bueno, feliz, mejor. Entonces, comienzo con estas personas, si mal no recuerdo, fue con ellos. Sí, fue con ellos. Y me pagaban $120. Con la persona que les mencioné anterior, el chico que también era español, de los artículos y eso, me pagaba $100 mensual. Bueno, él me pagó $100 mensual. Yo tenía como ese sustento para el siguiente mes. Comienzo este nuevo trabajo y bueno, ustedes se estarán preguntando, pero ¿cómo hiciste si no tienes internet ni nada? Bueno, yo agarraba internet del vecino, yo trabajaba con mis datos. Imagínate que yo llegué hasta, en ese trabajo con el argentino y el español, yo era asistente virtual y tenía como que subir productos, descripciones y cosas en una página web. Algo muy, muy fácil. Pero para mí, pues estaba súper bien. Imagínate que yo a veces para reunirme con él, para el entrenamiento, para que él me explicara lo que tenía que hacer y todas esas cosas, porque casi que todo era por teléfono, no necesitabas como demasiado internet o una buena velocidad, entonces con mis datos yo me ayudaba bastante, pero para las reuniones, las entrevistas por Zoom era difícil, era muy difícil. Y entonces, imagínate que yo hasta llegué a subirme a la platabanda del techo de la casa para poder agarrar buena señal, porque en la casa donde yo vivía es como que la señal no entraba, no sé por qué.
O sea, era una cosa de locos. Yo me iba al portón de mi casa, varias veces lo hice. Me iba al portón y me paraba en el portón de la casa y llegaba el internet full, pero dentro de la casa no. Y era todo un show, o sea, cosas que yo dije, Dios mío, o sea, de verdad que querer es poder, porque cualquiera renuncia y dice, ay no, hasta aquí llego, hasta aquí llego. Con estas personas yo trabajo como unos 6 meses, ahí la situación comienza a verse diferente para mí. Me acuerdo que me compré un teléfono nuevo, me compré una lavadora, ya yo estaba averiguando lo del internet satelital, pero parece que, o sea, era costoso la mensualidad, no era como tantas, o sea, no ofrecían tantos megas y yo estaba como indecisa. Hasta que un día mi papá me dice, oye, mira, frente a esta casa hay una doctora que yo conozco. Ella a lo mejor tiene internet, vamos a ver si ella te podría alquilar algo allí, si ella tiene un local o algo, porque la doctora tenía su consultorio en esa casa. Y bueno, él habla con ella y ella le dice que sí, que no hay ningún problema, que puedo ayudarla a pagar la mensualidad y que ella me puede prestar el internet. A mí se me ocurre algo mucho más fácil que de estar yendo para allá a trabajar porque iba a ser más incómodo o de tener que pagar quizás el alquiler de una oficina. Yo le digo a mi papá, vamos a comprar un cable y que sea lo suficientemente largo y lo pasamos de la casa hasta nuestra casa y nada, vamos a ver si se puede. Él conversa con ella, le dice que ella no tiene ningún problema, que sí, que compra el cable y que vamos a hacer la instalación y así fue. Ahí fue cuando yo tuve internet CanTV con mi propio router, o sea, yo misma podía manejar el router y todo fue como un cambio total. O sea, de trabajar con datos, con un internet que le cambiaban la clave también a cada rato el vecino, prácticamente un internet robado, de pedir clave por aquí, clave por allá, internet por allá, o sea, ir a todas partes para poder estar comunicada, hacer entrevistas, trabajar, o sea, fue un momento muy tenso para mí, fue una experiencia increíble, o sea, llevé sol como una loca, demasiadas cosas, pero todo valió la pena. Y ya cuando tengo este internet, pues empiezo a trabajar de manera más cómoda. Entonces fue bastante bien. Con estas personas estoy 6 meses y ya ellos me votan. Es la primera vez que me votan de un trabajo sin una excusa. Simplemente me dijeron como que no había sido lo que ellos esperaban. Yo, bueno, X, normal. Y en ese momento hago un break y consigo un trabajo presencial en el lugar a donde me había mudado, en una empresa. Por es nada, ahí comienzo a hacer algo que como community manager. Yo nunca había trabajado como community manager, pero sí sabía porque yo durante pandemia me dediqué también, con el poquito internet que tenía, a hacer cursos de marketing, cursos de comercio electrónico, todo eso que te ofrecía Google, me dio como por estudiar, a ver cómo se hacían tantas cosas y bueno, me lanzo esa aventura de ser community manager. Allí me pusieron a hacer otras cosas que ya no tenían que ver con community manager, sino que eran como cosas ya de administrativas y yo de administración no sabía absolutamente nada. Y bueno, todo iba bien, tuve mis 3 meses de prueba, se supone que me habían hecho el contrato para continuar trabajando con ellos y un día me dicen que ya no sigo trabajando más con ellos. Creo que esto fue a raíz de que yo me enfermé y falté varios días, me enfermé, al parecer tenía COVID, yo en ese momento pues no tenía como para ir a una clínica privada que me hicieran una prueba de COVID. Bueno, me botan de esa empresa, chao chao, me botaron de una manera muy descarada, yo creo que eso es un story time que debería contar por allí, pero no de una manera muy fea, sino fue como muy cínico, porque yo me di cuenta de que estaban buscando otra persona y ellos nunca me lo dijeron, entonces fue como que me negaron que estaban buscando a alguien más y me pareció como una, una mala jugada, porque no fueron serios, no fueron honestos, pero bueno, en fin, X, creo que todas las cosas malas te pasan para que te venga algo bueno. Después de eso consigo un trabajo. Creo que de hecho yo este trabajo lo conseguí estando aún en la empresa. Sí. Más bien, yo no me quejo mucho porque yo creo que yo también como trabajadora estaba como, no estaba mucho en la empresa y bueno, consigo otro trabajo con una persona de Estados Unidos, un realtor. Y es cuando comienzo yo mi experiencia en real estate, o sea, en el área inmobiliaria. Comienzo como asistente y aquí la cosa cambia, pero del cielo a la tierra. O sea, yo de venir ganando 100, 120, 100 otra vez, 120, consigo este trabajo con este señor y me pagaba $400.
$400. Y fue como, wow, o sea, para mí fue, yo dije, aquí la hice, o sea, ganar $400 mensual yo sola aquí, era como demasiado. Yo estaba demasiado feliz con ese trabajo. Era un trabajo fuerte. Empezaba a trabajar a veces a las 9 de la mañana y eran las 9 de la noche y ese señor que era nuestro jefe, mira, era una cosa insólita. O sea, de los peores jefes que he tenido, él. No sé, no sé ni cuánto tiempo trabajé con él, como 4 o 5 meses. Consigo otro trabajo con una persona también en el área de real estate, pero ella se encargaba más que todo a rentar casas en Miami. Y bueno, ella quería a alguien que atendiera a las personas, que publicara cosas por Facebook, bla, bla, bla. Dejo de ganar $400 para ganar $150 porque era un trabajo medio tiempo. Imagínate el cambio. Eso sí, yo obviamente, como todo, uno le pega, uno dice como que, wow, ya no voy a ganar 400, estoy ganando de 400 a 150, pero a mí eso nunca me detuvo, o sea, yo siempre como que cuando me caía, yo sentía que me estaba cayendo para levantarme nuevamente. Y yo trabajé feliz con ella, todo lo demás. Mientras estoy trabajando con ella, me sale otra oportunidad. Yo siempre estaba en búsqueda. Aquí voy a hacer una pausa importante. Yo nunca dejé de buscar. O sea, yo conseguía algo y si yo sentía que no era suficiente, yo continuaba buscando, pero mientras tanto tenía que hacer. Es ahí donde está la clave. O sea, el no quedarte en el aparato, el no quedarte allí como que, ay no, ya perdí esta oportunidad, ya no puedo más, bla, 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 lo que sea. Entonces, nada. Consigo este trabajo con esta chica y al mismo tiempo consigo otro trabajo. Este trabajo era de reclutamiento, yo no sabía nada de reclutamiento, era para llamar a personas. Comienzo con ellos pagaban $480 mensuales, también una empresa de Miami, pagaban por una plataforma, o sea, maravilloso, encantada con este trabajo. Y bueno, para resumirlo, yo comienzo a trabajar, aprendo muchas cosas, hago de reclutadora, no me va tan bien de reclutadora, me pasa a administración y yo me encargo de hacer contratos, de llamar a los candidatos seleccionados, de hacerles el proceso de selección, de que si ir a la cita, todas estas cosas. Y bueno, me empieza a ir súper bien y gracias a este trabajo compro mi primer carro. O sea, yo empecé a reunir, a veces ganaba más, a veces yo ganaba creo que hasta $600 mensual, porque me acuerdo que yo trabajaba a veces sábado y domingo, o sea, toda la semana, duré meses trabajando que sí, de lunes a domingo, haciendo horas extras, eso era si tú querías, pero todas las horas que tú hicieras extras se te pagaban y bueno, hubo meses en donde gané muchísimo más que el sueldo base. Entonces, bueno, imagínate que ese trabajo me enseñó muchas cosas, me permitió tener nuevas experiencias, nuevas oportunidades y me permitió comprar mi primer carro. No es un carro nuevo, pero en fin, yo no tenía carro y yo hace 2 años atrás en ese momento no pensaba ni siquiera que iba a poder comprarme ni una moto, porque, o sea, la situación era complicada. Tú ganabas para comer, para comprar tus cosas personales, etcétera, etcétera. Me compro mi primer carro, estoy en ese lugar como 8 meses, casi 9 meses trabajé con ellos. No, trabajé más, trabajé casi un año. Lo que pasa es que llega un momento en la empresa donde la situación se pone complicada y resulta que nos dan de baja varios. Y yo llegué a estar 3 meses con ellos trabajando un solo día a la semana. O sea, después de ganar todo lo que ganaba $45 mensuales. Nuevamente hice lo mismo, conseguí otro trabajo y llego al que estoy actualmente. Sí, fue largo, ha sido largo. En este trabajo era de real estate también. Comienzo a trabajar como asistente, comienzo ganando casi lo mismo que ganaba en el anterior. Y bueno, poco a poco he ido evolucionando. Y lo que les quiero decir es que, o sea, yo no me rendí en ningún momento. Yo pasé de ganar tanto a ganar menos, de ganar menos a ganar más. Y así, era una balanza. Y no todos los trabajos remotos son serios. Hay personas que te buscan es por cierto tiempo, utilizan tu servicio y ya no les serviste y chao. Eso va a pasar muchísimo. ¿Qué recomiendo yo? ¿Cuáles son las páginas que más utilicé, en las que me fue bien? CompuTrabajo Venezuela, hoy en día no la utilizo para nada, no he vuelto a buscar trabajo realmente, pero CompuTrabajo Venezuela fue una de las que a mí me permitió conseguir ciertas oportunidades. En CompuTrabajo conseguí el primero en España. Eh, LinkedIn, no sé cómo a ustedes les suene mejor.
otra plataforma muy importante. Y bueno, amigos, esas plataformas como Trabajo, LinkedIn o LinkedIn, se les haga más fácil a ustedes de entenderlo. Hubo otras plataformas como Boomerang, pero por ahí nunca conseguí nada. Eh, demasiadas cosas, demasiadas plataformas que habían. Yo creo que esas fueron las principales en las que yo conseguí estas oportunidades, básicamente, aunque habían otras que en este momento no recuerdo, pero sí sé que estaban. Y nada, o sea, así me fue cambiando la vida, básicamente. Ahora, ¿en qué me cambió la vida este trabajo reciente? Bueno, básicamente me mudé de donde estaba, a pesar de que, bueno, yo vivía en la casa de mi papá, pero esta casa no era como la casa más cómoda, era una casa que como más comercial que residencial y había muchas incomodidades, yo me sentía insegura, pasé de hecho un episodio de inseguridad bastante fuerte que me asustó muchísimo y estuve como 2 semanas o más que yo no dormía, estaba pendiente de todos los ruidos porque pensé que se me iban a meter, tenía muchísimo miedo. Entonces empecé como a tener esos episodios y esos ataques de pánico. Me quería mudar y bueno, logré mudarme a este apartamento donde estoy ahorita. Es alquilado, pero vamos a decir que me va muchísimo mejor. Y bueno, con este trabajo, gracias a Dios, también comienzo a hacer los viajes. Hago mi primer viaje a Europa, un viaje que había querido hacer toda la vida, que fue viajar en crucero. Conozco por primera vez España, Italia, Francia. Eh, Fue para mí espectacular, fue una experiencia maravillosa. Ya después viajo a Barbados a solicitar la visa americana, no me la dan, no me la aprueban. Y bueno, luego vuelvo a viajar a Europa y así constantemente. Entonces, la moraleja es no rendirse, no creer que eres indispensable en algún trabajo, siempre tengo un plan B. O sea, si tienes un trabajo y sientes que ya no te está yendo bien o no te gusta cómo te pagan o cómo te tratan o crees que ya te van a dar de baja, ten otro a la mano para que no te quedes tanto tiempo sin trabajar. No dejes de buscar. Enfócate en conseguir empresas serias, o sea, algo que se vea realmente serio, una empresa con nombre, una empresa que la busques en internet y aparezca por allí o en LinkedIn, que puedes ver el perfil profesional. Eh, Cosas como esas, porque hay muchos estafadores como en todos lados y vas a conseguir empresas y personas que no te pagan, les ha pasado, a mí me pasó. A mí me pasó con el que me pagó 400, el que les dije que era un jefe difícil. Yo trabajé con este personaje una semana más que nunca me pagó, pero bueno. Y a una de mis mejores amigas que también llegó a trabajar con él, le quedó debiendo 2 semanas. Entonces, hay personas que no son serias, hay personas malas como en todo lugar, hay personas que no les importa si tú trabajaste o no trabajaste, ni el tiempo que gastaste haciéndolo. Es cuestión de buscar y ver realmente con quién te va mejor. Hoy en día estoy con una buena empresa, yo no sé cuánto tiempo dure con ellos, yo no sé si esté con ellos por mucho más tiempo, si el tiempo sea corto, no sé si por mí o por ellos, pero estoy agradecida, me siento súper bien con lo que hago, con el equipo en el que estoy, con lo que gano, con las posibilidades que tengo y bueno, obviamente no todo es como que gano demasiado bien porque hay otro error que mucha gente cree y es que dicen, es que ganas muchísimo, ganas muchos dólares, no, yo soy una persona que me organizo muchísimo para gastar en lo necesario. No malgasto el dinero, no gasto en cosas innecesarias, sino que cuando tengo una meta me lo propongo y digo, esto va destinado para esto y aquí cubro mis gastos y por aquí para lo otro que quiero hacer. Entonces, no siempre es que se gane muchísimo o poco, yo nunca hablo de cuánto gano ni me gusta, además que mi sueldo puede variar muchísimas veces porque gano por bonos y a veces es bueno, a veces es bueno, a veces es malo. Hay meses buenos y meses malos como en todo, entonces, nada, pues básicamente es cuestión de organizarse, de saber cuáles son las prioridades y nada, de mantenerse allí firme, sin decaer, que aunque te toque llevar sola, aunque te toque pedir un internet prestado, aunque te toque subirte a la azotea de la casa y llevar sol todo el día, lo importante es que no desistas y que todo ese proceso que vayas pasando te lleve siempre a algo mejor, nunca a algo peor. Si en algún momento caes, si en algún momento pues te tocó de mala suerte que perdiste un súper trabajo, pues te toca levantarte y ya, no importa. Van a haber miles de trabajos. Lo importante es que siempre estés dispuesto a prepararte, a hacer cursos, a investigar, a lo que sea,
pero nunca te limites porque no lo hayas hecho antes, eso también es importante, porque yo todas las cosas que he venido haciendo no las había hecho antes, todo lo aprendí entrenando, preguntando, escribiendo, oye, mira, ¿cómo es esto? ¿Qué significa esto? ¿Cómo hago esto? Así, así. Así que bueno, nada, esta es mi experiencia trabajando remoto. Me cambió la vida porque, bueno, logré viajar, eh, pude comprar mi carro, me mudé a un lugar mejor, vivo más cómoda, tengo como la opción de repente hoy quiero ir a comprar algo y lo hago, no estoy como reprimida ni limitada. Así que espero que si en algún momento ustedes han pensado trabajar de esta manera y trabajar para una empresa extranjera, pues excelente. Y si trabajan en una empresa venezolana y pueden hacerlo, pues deberían estar muy agradecidos. Eh, de verdad que les deseo lo mejor. Así que esta fue mi experiencia trabajando remoto. Espero que les haya gustado todo este cuento. Y bueno, ya próximamente cuando saque algunos requisitos por allí de mi carro, por cierto, voy a ver si empiezo entonces a viajar y a mostrarle algunas cosas aquí en Venezuela. Por ahora los viajes internacionales no creo que los haga, quizás de diciembre en adelante, pero me voy a dedicar a visitar lugares aquí en Venezuela para mostrárselos a ustedes, para que conozcan también las cosas bonitas que tiene mi país. Así que nada, espero que les haya gustado y les sirva de algo mi experiencia y que no desistan, no desistan nunca. Así que, chao, no olviden suscribirse a mi canal que poquito a poquito va creciendo y nada, darme un like o compartirlo para quien necesite esta información y, y nada, en la descripción les voy a dejar las plataformas que utilicé y, y sí, básicamente eso. Así que chao.